¿Qué es un diagrama de Gantt? Un diagrama de Gantt es una herramienta visual que nos va a ayudar en la planificación y en la organización de un proyecto o de una obra. Para ello, tenemos que saber qué elementos necesitamos para componer un diagrama de Gantt y trasladarlo a esta herramienta visual que está compuesta por una serie de actividades trasladadas en forma de barra a un gráfico lineal a lo largo de una serie del tiempo. Es decir, relacionamos actividades con tiempo de una forma lineal. ¿Qué vamos a necesitar para realizar nuestro diagrama de Gantt? Bueno, pues como veis en la tabla, nosotros tendremos que definir las actividades a realizar en el proyecto. Esas actividades irán con una fecha de inicio, es decir, cuando pensamos que van a comenzar esas actividades. Una duración estimada y una fecha fin, que la fecha de finalización será la misma que la fecha de inicio más la duración. ¿De acuerdo? Lo que son los recursos y otras cosas, como son las dependencias o como son los capítulos o como son los subcapítulos, lo podremos ver en un capítulo más adelante. De tal forma que nosotros, si conocemos la fecha de inicio de la primera actividad y conocemos la duración de la primera actividad, conoceremos la fecha de finalización de esta primera actividad. Para ello, vamos a empezar a desarrollar este diagrama de Gantt desde cero. Nosotros nos hemos creado una nueva pestaña en Microsoft Excel. En esta pestaña lo que nosotros vamos a dejar son, en principio, las actividades sin fecha de inicio y solo con la duración. De tal forma que nosotros vamos a poder relacionar cada una de las actividades con la fecha de inicio del proyecto. Es importante que cuando nosotros desarrollamos las actividades pensemos en qué cosas tienen que ejecutarse. El paso 1, pues, sería pensar en las actividades. En este caso, si yo pienso en la construcción de una vivienda pequeña, de una unifamiliar, por ejemplo, pues puedo pensar en movimiento de tierras en la fase inicial o puedo pensar ya directamente en lo que sería la cimentación, en la ejecución de las riostras, el montaje de los pilares metálicos. Una vez que he realizado los pilares metálicos, los muros de cerramiento, tanto de hormigón como de ladrillo. Una vez que he realizado este cerramiento perimetral, montaría las cerchas de la cubierta. Una vez que he montado las cerchas de la cubierta, montaría la cubierta. Una vez que tengo todo cerrado con la cubierta ejecutada, echaría la solera de hormigón. Sobre la solera de hormigón colocaría el tabique de placa de yeso laminado y una vez que tengo todo más o menos compuesto, instalaría la carpintería exterior para cerrar, instalaría la carpintería interior para cerrar las habitaciones y realizaría los trabajos de pintura. Estas son actividades que yo he ido colocando en el desarrollo de la planificación de una forma aleatoria. Por ejemplo, yo cuando vaya a relacionar cada una de las actividades puedo definir que aunque la pintura esté en último lugar, realmente la pintura dependa de la carpintería exterior o de la tabiquería de placa de yeso laminado. Lo veremos a continuación. Pues bien, una vez que nosotros hemos definido las tareas, las actividades, vamos a comenzar a relacionar tanto la fecha de inicio como la duración. En primer lugar, nosotros calcularíamos cuánto tiempo pensamos que vamos a ejecutar la cimentación o la riostra o cada una de las actividades. Para ello me tendría que basar en la experiencia propia, en la experiencia de la empresa constructora que va a ejecutar esos trabajos o la empresa instaladora, y también es importante conocer las mediciones del proyecto que vamos a desarrollar, que vamos a ejecutar. Esas mediciones las podemos extraer a través de las mediciones del proyecto, a través de una medición propia, a través de un dibujo en AutoCAD que yo he medido o a través de un modelo Adobe y sus tablas de planificación. Nosotros hemos estimado que según lo que nosotros pensamos, que la cimentación
le va a durar 14 días. La riostra, como se va a ejecutar a la vez que la cimentación, otros 14 días. El montaje de los pilares metálicos, 9. Los cerramientos perimetrales de un muro, 10. Las cerchas, que es un trabajo algo más complejo, 20 días. Las cubiertas, 14 días. La solera de hormigón, 4 días. Tabique de placa de yeso laminado, 21 días. La carpintería exterior, 3. La carpintería interior, 14. Y la pintura, 28. Son datos estimados, no significa que sean reales, sino que nos van a ayudar a componer nuestro diagrama de Gantt. Para ello, si nosotros queremos conocer cuál es la fecha de finalización de la cimentación, a Excel solamente le tendremos que decir que la fecha final es igual a la fecha de inicio más la duración, que en este caso serían 14, porque 14 es número, 14D no es número, sino más la duración de 14 días, ¿vale? Y nos diría directamente, esto lo voy a borrar porque lo vamos a configurar nosotros ahora, nos diría que la fecha de finalización es el 15 de marzo. Esto no es del todo correcto, porque si nosotros empezamos a trabajar el día 1 de marzo y le sumamos 14 días, realmente si sumáramos con los dedos, veríamos que 14 días de trabajo sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 días, es decir, el 14 de marzo, para lo cual yo tengo que hacer fecha de inicio más la duración menos un día, ¿correcto? ¿Vale? Como es un formato de tabla, pues eso lo piensa, ¿vale? Con lo cual, ahora sí que estaría bien que el 1 de marzo más los 14 días de duración terminaríamos los trabajos de cimentación el 14 de marzo. ¿Cuál es la fecha de inicio de las riostras? Pues es la misma fecha que la cimentación, con lo cual nosotros podríamos decir lo mismo, que empieza el 1 de marzo, más 14 días, terminaría el 14 de marzo. Los pilares metálicos, ¿cuándo los vamos a empezar a colocar? Los vamos a empezar a colocar cuando termine la cimentación o cuando terminen las riostras. En este caso, dependemos de la cimentación porque los pilares metálicos van colocados encima de las zapatas, no encima de las riostras. Con lo cual, ¿cuándo comenzaríamos los pilares metálicos? A la vez. Si la fecha de finalización de la cimentación es el día 14 de marzo, pues yo podría comenzarla al día siguiente. Pues diría que es la fecha fin más 1. De tal forma que los pilares metálicos los empiezo a colocar al día siguiente de la finalización de la cimentación. Esto es una relación fin a comienzo. Cuando finaliza la actividad 2, comienza la actividad 4. ¿Cuándo acaba los pilares metálicos? Pues los pilares metálicos acaban 9 días más tarde. 9 días más tarde, que es 15 más 9 menos 1, ¿correcto? Los muros de cerramiento, ¿cuándo terminan? Pues los muros de cerramiento, como tardan más días o tarda lo mismo, le puedo decir que no que empiecen los muros de cerramiento a la vez que terminan los pilares metálicos, sino que empiecen 2 días antes. De tal forma que le puedo decir que el comienzo de los muros de cerramiento sea 2 días antes de la finalización de los pilares metálicos. Esto es una relación fin a comienzo con una demora de -2, de tal forma que 2 días antes de la finalización comenzamos a colocar los muros de cerramiento. Las cerchas de la cubierta, ¿cuándo empezaremos a montarlas? Pues cuando acabemos de colocar los pilares metálicos, con lo cual, una vez más, al día siguiente que nosotros coloquemos los pilares metálicos, empezaremos las cerchas de la cubierta y su finalización serán 20 días más tarde. La cubierta, en cambio, la comenzaremos a colocar cuando finalice las cerchas de la cubierta y volveremos otra vez a copiar y pegar la fecha de finalización. La solera de hormigón, que son 4 días, la podemos comenzar cuando hemos colocado la cubierta y cuando hemos terminado los muros de cerramiento. Si os fijáis,
los muros de cerramiento finalizan 5 días más tarde que la cubierta, con lo cual cogeré de referencia los muros de cerramiento. Echaré las soleras al día siguiente de terminar los muros de cerramiento y la fecha de finalización será 4 días más tarde. El tabique de placa de yeso laminado va a ser igual a la fecha de finalización de cierre de la solera, de finalización de la solera, y voy a darle una demora de menos 2 días, de tal forma que en el momento en que yo tenga una pastilla de hormigón ya realizada y curada con un día de hormigón, pueda empezar a montar los tabiques de placa de yeso laminado. ¿Cuándo montaré la carpintería exterior? Pues una vez que yo tenga toda la placa de yeso laminado montada, comenzaré a pintar. Para ello utilizo la fecha de finalización de placa de yeso laminado y le voy a decir que sean 7 días de retraso. Aquí he hecho algo mal, porque son menos 7. ¿Vale? Y para la fecha de finalización será una vez más la fecha de comienzo menos fecha de finalización. ¿Cuándo monto la carpintería exterior? Pues la carpintería exterior, por ejemplo, la puedo montar una vez que yo haya empezado a pintar la primera mano, por ejemplo, de pintura, y le voy a dar otros 7 días. La fecha de finalización vendrá determinada por esos 3 días de montaje. ¿Qué significa esto? Si os fijáis, no puedo empezar a montar la carpintería exterior después de 3 días de pintura. ¿Por qué? Pues porque el tabique de placa de yeso laminado estará colocado, los muros estarán colocados, pero la pintura de primera mano no está finalizada. Con lo cual, en vez de 7 días, le voy a poner 14 días. ¿Vale? De tal forma que sí que gane esa holgura. Y en la carpintería interior, le voy a decir que me la montes cuando finalices toda la carpintería interior. De tal forma que nosotros, sumando y restando y relacionando las actividades, hemos compuesto el primer paso para generar nuestro diagrama de Gantt, que es saber las actividades, cuándo comienzan, su duración y las fechas de inicio. Seguimos avanzando en el desarrollo de nuestro diagrama de Gantt. Y ahora, una vez que nosotros tenemos definidas las actividades, la fecha de inicio, la duración y la fecha de finalización, vamos a empezar a configurar nuestro diagrama. Para ello, seleccionamos la columna B y seleccionamos la columna C de fecha de inicio y de duración. Más que las columnas, las celdas pertenecientes a esta tabla. Nos vamos a insertar. Vamos a decirle que nos inserte un diagrama de barras en 2 dimensiones acumulado, ¿vale? O apilado. De tal forma que el diagrama que nos aparece no tiene que ver, en principio, con lo que nosotros estamos queriendo conseguir. Para ello, vamos a diseño de gráfico, seleccionar datos y vamos a empezar a configurar nuestros datos. Para ello, le decimos, eliminamos todas las entradas, todas las columnas y le decimos, mira, le damos al más, vamos a añadir una columna que se llama fecha de inicio y que los valores están aquí abajo. Vamos a añadir otra columna que se va a llamar duración y que los valores están aquí abajo. Y vamos a añadir las etiquetas de los valores que estamos colocando, que son estos que tenemos aquí, que es en este caso las actividades. Cuando nosotros le damos a aceptar, vemos que ya nos aparece por un lado las actividades, vemos que aparecen las barras apiladas en azul, lo que sería la fecha de inicio, y en naranja, lo que sería la duración, y vemos que ya están ordenadas por fechas. Vamos a intentar terminar de configurar esto para que sea realmente un diagrama de Gantt. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, seleccionamos sobre las actividades del diagrama, ¿vale? Y si hacemos doble clic sobre este apartado, aparecerá dar formato a eje. Dentro de lo que es dar formato a eje, en opciones del eje, al finalizar, tenemos la opción de categorías en orden inverso. De tal forma que al pulsarlo, se nos muestran las actividades en el mismo orden
que nosotros las tenemos definidas. Paso 1, completado. Paso 2, voy a desplazar el diagrama de Gantt para venir aquí. Paso 2, selecciono el diagrama de Gantt, pero solo lo que equivale a la fecha de inicio, ¿vale? La fecha de inicio es el punto de partida. Pues si yo selecciono fecha de inicio, le doy al cubo de pintura del relleno y le digo que sin relleno, de repente yo ya solo tengo mostradas las duraciones, es decir, lo que dura cada uno de los elementos. Lo que es la fecha de inicio se me queda en blanco. Y para poder realizar más trazable o más visible todo lo que sería el diagrama de Gantt, yo le voy a trasladar que el diagrama empiece en la fecha 1 de marzo del 2022 como fecha de inicio y que acabe el 11 de mayo del 2022. Para eso tengo que hacer un paso previo. Cierro esta ventana. Recordad que en Excel las fechas son números. Es decir, si yo digo que esta celda, que es la fecha de inicio, es igual a esto y que la de abajo sea la fecha de finalización del proyecto, ¿vale? Nosotros aquí la estamos visualizando como si fuesen fechas. ¿Lo veis que está aquí el formato de fecha? Pues en vez de fecha le voy a decir que sea número. Es decir, el día 1 de marzo del 2022 para Excel es el número 44.621 y el 11 de mayo del 2022 para Excel es el 44.692. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Hago doble clic o selecciono primero lo que es la línea de fechas de arriba de lo que sería mi diagrama de Gantt, hago doble clic para que se me aparezca la barra de formato y veis que dentro de lo que es las opciones de configuración de este eje, dentro de este icono, en las opciones del eje, tengo un mínimo y un máximo. En el mínimo voy a poner 44.621, que sería la fecha de inicio. Y en el máximo 44.692, que es la fecha de finalización. De tal forma que ahora sí que sí, yo tengo, por un lado, que la cimentación arranca el 1 de marzo, tal cual lo tengo definido, y que la pintura, en este caso, me acaba el 11 de mayo, tal y como me marca el diagrama de Gantt. Si yo esto lo quiero hacer como más largo, pues lo tendré como mejor para verlo. Y hago un zoom menos, ¿vale? Con lo cual yo ya tendría definido mi diagrama de Gantt para esta obra que tengo en la pantalla. Aquí pongo fecha inicio, fecha fin, pero solo para tener mis resultados, ¿de acuerdo? De tal forma que ahora podría coger esta plantilla y cambiarla o adaptarla para otra obra diferente, con más, con menos actividades o con una relación de fechas de inicio o de duración diferentes. Espero que este vídeo que hemos montado para que aprendáis cómo se genera y para qué sirve un diagrama de Gantt os sirva en la formación que estéis realizando. Gracias.